yo entré a esta facultad dando clases de estadística. Había yo tenido ciertos cursos de entrenamiento en otras instituciones. Cuando vine aquí, pues había una dificultad aparente para los estudios de estadística, y bueno, yo siendo digamos estudiante de esta carrera, se me hizo fácil preparar un curso de tal manera que lo pudieran asimilar quienes se dedican a la antropología. Más adelante me entré a los estudios demográficos, que son una rama o una actividad muy relacionada con la estadística, pero alrededor de los años 90 empecé a entrar a otros campos de estudio a raíz de que tuve un vínculo con la Dirección General de Culturas Populares. Entonces me empezó a interesar mucho la mitología en Yucatán. Debo decir, para ser justos, que yo desde 1971 empecé a ir por mi cuenta y de manera muy espontánea a las cuevas. Esta manera de iniciarse se fue transformando cada vez más. Empezó a haber cierta formalidad en la práctica espeleológica. Incluso en 1981 formamos un grupo con cierta reglamentación, y el grupo se extinguió, y ya para 1990 formamos uno más que ya tenía, digamos, era un grupo con más formalidad y con más reglas que sí habían de cumplir. Entonces, yendo a las cavernas, empecé a tener acceso a información que hoy día me parece sumamente interesante, apasionante, que es la información de la mitología. Yucatán es una entidad en donde existe una gran cantidad de mitos que están vigentes y que la gente tanto de las comunidades rurales, así como personas de la misma ciudad, creen y reproducen. Entonces, ya estaba yo entonces en una tercera vertiente profesional, que es la estadística, las cuevas y la mitología. La mitología está íntimamente ligada con el símbolo y con los conceptos como cosmovisión. Entonces, este es un campo en el que me estoy dedicando, se puede decir que completamente, ¿verdad? ¿Cuándo fue que usted empezó a realizar su trabajo más centrado en la espeleología, ya de forma más formal? Bueno, en la espeleología. Sí. Pues durante mucho tiempo, realmente, al empezar, iba yo a las cuevas a partir de una visita que hice en la Gruta del Oltume, en 1971 para ser preciso. Yo conocí esta cueva y por razones que no puedo explicar totalmente, me vi atraído por estas cavidades que en Yucatán son sumamente abundantes, ¿no? Primero era la aventura, ir hacia el misterio, tener este tipo de experiencias interesantes. Hay que confesar que por ahí empezó el asunto. Pero posteriormente me di cuenta de que había una gran riqueza en las cuevas. Una de las cosas, uno de los atributos más importantes de las cuevas en Yucatán es que son depósitos de vestigios materiales arqueológicos. Y entonces esto lo torna más interesante. Eso es lo que estaba a primera vista. Después de la extraordinaria experiencia de estar en contacto con la naturaleza subterránea, después sigue con el saber que existen vestigios arqueológicos, es decir, que la cueva estuvo habitada. Y posteriormente, en los años 1990, 1992, tuve la oportunidad de estar en un grupo con cierta formalidad, de tener entrenamientos más específicos. Entonces empiezo a ver que existe una mitología asociada a las cuevas. Este ya era un escalón más, porque lo arqueológico ya era una cosa bastante conocida, bastante explorada desde el siglo XIX. Pero la mitología, si bien es cierto que habían algunas recopilaciones en nuestra entidad, en nuestra ciudad específicamente, no había entonces estudios
sobre esta mitología. Entonces, alrededor de 1999, cuando entro a estudiar la maestría en Ciencias Antropológicas aquí en la facultad, es cuando me planteo el estudio de uno de los seres mitológicos principales en nuestro estado, que es el mito de la serpiente Tzurkam. Este mito trata sobre una gran serpiente que vive y cuida y es dueña del agua, de las grutas y los cenotes. Entonces, el mito de por sí es sumamente atractivo. El mito está ampliamente distribuido por la entidad, por Yucatán, y lo que es muy importante es que existe una vigencia total. Incluso en los alrededores de Mérida he encontrado. Entonces ya lo fui estudiando conforme. Estudiar un mito significa que se recojan versiones con distintos informantes, significa que uno analice esas versiones, encuentre el significado a raíz del análisis de los textos que se están obteniendo, entendiendo